a tener un tema súper chévere. Hoy vamos a trabajar las emociones. Somos seres humanos, al ser seres humanos somos seres emocionales. Al ser seres emocionales nos mandan con un paquete de emociones que no sabemos manejar, la verdad. No sabemos reconocerlos, muchas veces pensamos que estamos tristes y tenemos mucha rabia, otras veces pensamos que tenemos miedo y estamos llenos de tristeza. Entonces hoy, el webinario de hoy es como para darnos cuenta y aprender a reconocer cada emoción muy detalladamente, porque ya el de diciembre va a ser cómo vamos a regular esas emociones, pero antes de regular una emoción yo necesito saber qué emoción estoy teniendo. Entonces vamos a iniciar. Te pregunto, ¿tú sabes reconocer tus emociones? ¿Tú sabes cuando tienes una rabia horrible, de pronto terminas emperrada llorando o emperrado llorando, o tienes un miedo horrible y terminas todo bajito, todo triste? ¿Qué es lo que nos está pasando? Las emociones caminan, las emociones cambian. ¿Cómo las reconocemos? Ese es nuestro interés hoy. Hoy vamos a hablar principalmente de 4 emociones, que son las emociones primarias: el miedo, la rabia, la tristeza y la alegría. Enseguida les voy a hablar que hay muchísimas emociones secundarias y muchísimas emociones sociales, pero nos vamos a basar en esas 4. ¿Listo? ¿Estamos listos para empezar este recorrido de emociones? Qué bueno. Bueno, ¿qué pasa? Las emociones son una alerta y nosotros a veces estamos tan acostumbrados y nos han dicho tanto que las emociones no se pueden expresar, que las emociones no se pueden sentir. A las niñas nos han dicho que por favor, que no seamos groseras, que no seamos rabiosas, a los hombres que no pueden llorar. Y las emociones siempre tienen una alerta. Sea, las emociones siempre muestran que está ocurriendo algo en nosotros que necesita rápidamente ser movido o ser intervenido o pararle bolas. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué los bioenergéticos nos dicen cada rato, hey, estás muy triste, no lo has mostrado, por eso estás con esa gripa tan horrible? O, a ver, estás con una rabia y no la has movido y estás con estos músculos todos tensos. Vamos a empezar a ver cómo se siente cada emoción en el cuerpo. Lo que les dije, hay muchos tipos de emociones. Hoy nos vamos a basar en las primarias, que son básicamente el miedo, la rabia, la tristeza y la alegría. Pero dentro de las emociones primarias, Pixar, yo no sé si ustedes vieron la película que salió con todos los muñequitos de las emociones, intensamente, metió una nueva que se llama asco o fastidio y ahora otra nueva que se llama sorpresa. Entonces parece que esas las están metiendo dentro de las emociones primarias, pero toda la vida se ha trabajado las 4 que vamos a trabajar hoy: miedo, rabia, tristeza y alegría. También hay muchas emociones secundarias. ¿Qué es una emoción secundaria? Es una emoción que se deriva de la primaria. Entonces, mírame, pongamos la ansiedad. La ansiedad es una emoción secundaria al miedo a futuro. El amor o el cariño es una emoción secundaria de la alegría, del apego, de todas estas cosas. La hostilidad es una emoción secundaria de la rabia. Hay otras emociones que son las emociones sociales. Siempre necesitamos de otros para poder vivir. Nosotros siempre necesitamos de amigos, de conocidos, de familiares y tenemos muchas emociones cuando estamos con las otras personas. Tenemos muchísimas emociones que llamamos emociones sociales. Esas están la vergüenza, la culpa, el orgullo, la simpatía, la compasión y todas estas emociones sociales derivan de esas 4 emociones primarias. Todo el mundo dice es que yo no sé qué siento porque yo siento es como indignación. A ver, Anita, ¿qué emoción estoy teniendo? ¿Tú crees que cuando tienes indignación, cuál fue tu emoción primaria? Rabia. Tuve mucha rabia y quedé muy indignada. O tengo mucha desprecio por esa persona. Tengo mucha pereza de que esa persona me mire, me hable, me busque. Yo no quiero ver esa persona. ¿Qué hay de fondo? ¿Qué emoción primaria hay? Una rabia tremenda. O tengo envidia. Esa es una emoción social. La envidia es una emoción social donde yo añoro lo que el otro tiene, tengo muchas ganas de tener lo que el otro tiene. Entonces, todo eso es lo que estamos trabajando acá, darnos cuenta. Yo creo que todos en la vida alguna vez hemos sentido envidiosita, aunque sea de la buena.
Lo que queremos con mindfulness es que se den cuenta qué emoción tienen, no la juzguen y la aprendamos a interpretar para que en un mes que volvamos al otro webinar aprendamos a movilizarlas en el cuerpo para que no se nos queden estancadas. ¿Ok? ¿Vamos bien? Yo quiero que me vayan poniendo si vamos bien. Bueno, el desarrollo emocional humano. Nosotros pensamos que los bebés no tienen emociones y los bebés sí tienen demasiadas emociones, tienen capacidad de reconocer las emociones positivas y es capaz de sentirlas antes de que puedan expresarlas. Un bebé siente emociones, total. Lo que pasa es que como nosotros no les entendemos su interpretación y todo es llanto o todo es balbuceo, pero un bebé tiene emociones. Lo que pasa es que a los 2 años ya son capaces de demostrar empatía. O sea, yo a los 2 añitos ya soy capaz de pegarme de las personas, de abrazarlas. Mucho antes, pues los bebés ahora están súper prematuros, pero pueden reflejar ya esa emoción en el otro. Ya no necesariamente la sienten sin expresarla, sino que ya la expresan muy claramente a los 2 años. A los 4 años ya reconocen las 4 emociones básicas. Un niño de 4 años te hace todas las pataletas posibles con rabia, un niño de 4 años le da todo el miedo posible, siente mucha alegría y siente mucha tristeza y tiene todas las respuestas referentes a esas 4 emociones. Y en la adolescencia es muy importante, porque la adolescencia es donde aparece nuestra autovaloración. Acuérdense que ahora está muy común el bullying, ahora está muy común que nos tiremos duro, que nos juzguemos, que nos hagamos charlas muy fuertes. Las que somos mamás tenemos que estar muy pendientes de los hijos, en que puedan movilizar estas emociones. Ahora hay mucha envidia, mucha crueldad y mucha cosa. Y en la adolescencia es la interacción con los demás la que da la autovaloración de la persona y la autoestima. Entonces, en esa adolescencia hay que estar muy pilas con los hijos, muy pilas, porque a veces salen complejos, a veces salen miedos, a veces salen traumas que uno dice, ¿de dónde, Dios mío? Y fue en esa adolescencia donde empiezan a hacer su propia autoimagen. Y ya en la adultez, supuestamente los adultos ya tenemos la capacidad de identificar y reconocer nuestras emociones propias y supuestamente ejercer el control de las mismas, pero nunca nos han enseñado. Yo quiero que me cuenten si alguno de ustedes les han enseñado cómo manejar las emociones, ¿no? Uno viene con un paquete de emociones y se va al tire y afloje, a cómo me vaya mejor, a cómo me está yendo por aquí aprendo y voy aprendiendo y supuestamente a esta edad ya debemos tener el control adecuado de estas, teniendo en consideración la inteligencia emocional, pero nunca es tarde. La buena noticia es que nunca es tarde para aprender a manejar las emociones. Esa es la buena noticia y hoy vamos a aprender a reconocer una por una. Vamos a ver. Entonces vamos a mirar que vamos a estar con las 4 emociones básicas. Vamos a iniciar la meditación y el ejercicio de hoy de práctica de meditación con las 4 emociones básicas. Entonces nos vamos a sentar, vamos a tomar postura de meditación. Vamos a cerrar los ojos y van a escuchar primero el sonido de la campana. Vamos a iniciar visualizando la presencia en esta sala o en esta silla. Vamos a darnos cuenta que estamos aquí sentados, revisando nuestra postura, que sea una postura cómoda. Y vamos a hacer una conexión con nosotros mismos, una conexión profunda con mi ser, primero respirando, llevando toda la atención a la inhalación, a la entrada del aire a nuestro cuerpo y luego a la exhalación. Notemos cómo el aire al entrar es más fresco y al salir es más cálido. Y hoy vamos a hacer un ejercicio sintiendo, notando las sensaciones de cada emoción. Por eso te voy a invitar primero a que traigas a tu memoria una situación de miedo, que hayas vivido miedo. Quiero que te conectes con tu cuerpo
y observes tú en tu cuerpo dónde sientes el miedo. Nota esas sensaciones, revísate. Obsérvate muy bien para que aprendas a reconocer el miedo en ti. Todos los seres humanos sentimos las emociones en partes distintas, entonces quiero que tú reconozcas tu propia emoción. Continúa notando en tu cuerpo dónde sientes ese miedo, cómo se manifiesta ese miedo en ti. Y ahora te invito a que sueltes esa emoción. Esa emoción no es real. Simplemente la trajiste en un pensamiento y en un recuerdo y la vas a soltar. Como estamos transitando por las 4 emociones primarias, ahora quiero que traigas a tu mente un recuerdo de un momento de rabia. Simplemente recuerda un momento en que te haya dado mucha rabia una situación o una persona y quiero que seas muy consciente de cómo sientes esa emoción en tu cuerpo. Nuestro interés de esta meditación de hoy es que te familiarices con las emociones en tu cuerpo. Recuerda que mindfulness trabaja a través de las sensaciones. Observa cómo tu cuerpo manifiesta la rabia. Es una manifestación normal. El cuerpo cuando siente una emoción inmediatamente tiene una manifestación fisiológica y esa es la que estamos observando hoy. ¿Dónde siento esa rabia? ¿Cómo la siento? ¿Cómo se manifiesta en mi cuerpo? Recuerda que esto solo es un simulacro y vas a soltar esa emoción de la rabia. La vas a soltar, eso solo fue un recuerdo. Y ahora vamos a transitar por la tercera emoción primaria, que es la tristeza. Quiero que en este momento recuerdes una situación en que hayas sentido tristeza. La traigas a tu cuerpo y la sientas. ¿Qué características tiene la tristeza en mí? ¿Cómo manifiesto yo y mi cuerpo la tristeza? ¿La reconozco claramente en mí o a veces la confundo? ¿Cómo se pone mi energía cuando estoy triste? Observando nuestro cuerpo, vamos respirando. Y ahora por último, vamos a revisar la última emoción de las emociones primarias, que es la alegría. Ahora sí, suelta todo lo que tenías de tristeza y trae un recuerdo de una alegría muy grande, muy grande. Respira y siente toda esta alegría en tu cuerpo. Esta es con la emoción que quiero que quedemos hoy todo el día, guardada en nuestro cuerpo. ¿Dónde sentimos esa alegría? Observemos cómo cambia nuestro rostro, cómo cambia la postura de nuestro cuerpo cuando hay alegría. Qué maravilla cómo nuestro cuerpo manifiesta cada emoción. Continúa recordando esta sensación de alegría y te vas a quedar con ella guardada todo el día
y vas a estar en cada célula y en cada órgano y en cada parte de tu cuerpo va a vibrar de alegría. Esta es la emoción con que vamos a quedar hoy, después de esta meditación. Volvemos ahora a la respiración, inhalando y exhalando, notando la postura de nuestro cuerpo, sintiendo nuestra presencia en este momento aquí y ahora, dándonos cuenta de lo bonito que es sentir las emociones y no solo eso, sino que vamos a aprender el valor y la utilidad de cada emoción. No me voy a cansar de explicarles hoy que las emociones no son buenas ni malas. Son agradables y desagradables según la sintomatología que tienen, pero siempre tienen una función importante. Vamos a continuar respirando, inhalando y exhalando. Y vamos a terminar la meditación de hoy escuchando los sonidos de la campana. Bueno, ¿cómo les fue? Espero que muy bien, espero que hayan podido darse cuenta de todas estas emociones primarias. Somos seres humanos, tenemos emociones. Si no tuviéramos emociones, no estuviéramos acá en la Tierra. Todo ser que encarna en la Tierra tiene emociones. Lo que pasa es que, como les dije al principio, nos mandan con un paquete de emociones que no sabemos manejar. Entonces hoy vamos a aprender a reconocerlas. Espero que en la meditación cada uno se haya conectado muy bien en cómo siente esa emoción en el cuerpo, porque vamos a hablar sobre generalidades de cada emoción. Entonces, ¿qué es una emoción? Ustedes me pueden decir, Anita, pero es que ¿qué es una emoción? A mí se me confunde con las sensaciones, con los sentimientos. Bueno, ya les voy a explicar todo eso. Una emoción es la respuesta de nuestro organismo ante un estímulo externo. Viene acompañado de cambios orgánicos y psicológicos. Como ya vimos, orgánicos son los fisiológicos. En la rabia yo aprieto, me pongo roja, en el miedo me pongo pálida. Todos esos son cambios fisiológicos del cuerpo y son automáticos. Yo no le digo a mi cuerpo, cuando tengo miedo, cuerpo palidezca. No, yo inmediatamente palidezco. Esos son síntomas automáticos que tenemos en cada emoción. ¿Qué más y ya en psicológicos, esos son los fisiológicos, y ya en los psicológicos o conductuales, la relación con los demás, todas estas cosas se traduce en algo que nos produce emoción, cuando nos enganchamos con un comentario de otra persona o cuando nos cuentas algo que nos pone muy tristes. Generalmente el fisiológico es automático, el emocional generalmente es relacional, es cuando nos relacionamos con otras personas. La palabra emoción siempre trae una connotante muy importante, tiene energía. Mira que emo es energía en movimiento, emoción, tion es energía en movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que yo siento una emoción, yo siento energía en mi cuerpo, es imposible no sentirla. Esa es la que se nos queda acumulada. ¿Qué diferencia hay con una sensación? Las emociones se manifiestan con sensaciones y las sensaciones son las que sentimos en el cuerpo y vamos a identificar hoy. ¿Les queda bien claro? Bueno, las emociones son importantísimas y acuérdese que no hay positivas ni negativas, hay emociones agradables y desagradables. Lo negativo o lo positivo es lo que yo hago con ellas, es mi comportamiento. Pero la emoción en sí no es negativa ni positiva. Las emociones son agradables o desagradables dependiendo de las sensaciones que producen en nuestro cuerpo, pero por el hecho de que sean desagradables no quiere decir que sean malas. Tengan esto muy claro. Debemos entender que la emoción nos condiciona a actuar, pero no nos obliga. Y ahí es donde está nuestro darnos cuenta. Acuérdense que en Mindfulness hemos estado hablando todo el tiempo de darnos cuenta. Darme cuenta que voy a gritar. Darme cuenta que voy a reaccionar. Darme cuenta que voy a decir algo que no es debido. ¿Ok? Entonces por eso tenemos que estar muy presentes.
feliz. Pero hemos aprendido que tenemos que estar bien todo el tiempo y a toda hora. Entonces nos tragamos las emociones, no las metemos en el fondo del alma, no las sabemos movilizar. Eso todo el tiempo quedan guardadas en el inconsciente. Cuando menos pienso están tan guardadas que veo una persona haciendo algo y exploto y yo no entiendo por qué y es por una emoción que tengo guardada que no he sabido movilizar. Entonces ellas quedan muy guardadas en la memoria, pero las emociones son importantísimas para aprender, para relacionarnos, para disfrutar la vida, para aprender a hacer duelos, para defendernos. Las emociones son tan importantes que si no fuera por ellas, seríamos personas planas caminando por el mundo como unos zombies. ¿No les parecería muy horrible? Vivir como unos zombies todo el día caminando sin emociones, así mirándonos y sin nada para expresar, sin nada para sentir, sin nada para decir. Entonces las emociones hoy nos vamos a reconciliar con ellas. Hoy vamos a hacer un perdón que no te he tenido en cuenta, pero desde hoy voy a conocerte y me voy a reconciliar contigo. ¿Ok? Bueno, ¿qué diferencia hay entre emoción y sentimiento? Entonces, la emoción es corta, es la que yo siento ya. Juan, yo veo una persona, se me baja todo, o veo una persona y me muero de la ira. Bueno, esa emoción es de corta duración. Esa es la ventaja de las emociones, son de corta duración. Pero esa rumiación que queda después, dándole, y ese sentimiento que me queda, entonces mi emoción fue una rabia horrible y quedé con un sentimiento de rencor y de cosita contra esa persona. Eso que me queda, ese sentimiento es el que nos mortifica, porque en realidad la emoción es de corta duración y si aprendemos a moverla, no nos queda esa energía guardada. Pero los sentimientos son duraderas y esas son las que verbalizamos cada rato. Es que esa persona me hizo tal cosa, es que cuando yo quedo con rencor o con remordimiento, es que yo me siento muy culpable por. Esos son sentimientos. Si les queda bien claro, la emoción es de corta duración, es rápida, yo la movilizo, la siento y si soy capaz de regularla, la regulo y si no me la trago, el sentimiento es el que nos deja después dele, que dele, que dele, que dele. Entonces la diferencia es la duración. La emoción es corta, el sentimiento es de larga duración y es el que verbalizamos después. Ese que nos quejamos tanto, que ponemos las quejas de la otra persona o que decimos que fueron injustos, eso todos ya son sentimientos que quedamos, con sentimientos de tristeza, con sentimientos de dolor, de nostalgia, ¿ok? ¿Les queda bien claro? Bueno, por eso en esta sesión queremos ir paso a paso con cada emoción. Queremos que las aprendan a reconocer perfectamente, que ustedes sientan una emoción y sean capaces de cerrar los ojos y decir lo que tengo es un miedo horrible y yo pensaba que era rabia. Entonces vamos a aprender a reconocer una a una para que notemos cómo están afectando nuestra salud física y mental. ¿Ok? Entonces el miedo. ¿Cuál es la manifestación corporal del miedo? Hoy les voy a contar unas cosas súper chéveres. Cuando tenemos miedo, tenemos una manifestación corporal muy importante. Tenemos rigidez en los músculos, tenemos temblor en las piernas, pero les voy a contar por qué. Nuestro comportamiento con el miedo son dos o tres. Son, nos paralizamos o corremos o nos enfrentamos. Pero normalmente cuando nos enfrentamos es porque el miedo ha pasado a rabia. En realidad el miedo tiene dos características, parálisis y correr. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito que toda mi sangre se vaya a mi tren inferior. Por eso, yo necesito activar los músculos de mis piernas. Entonces, el miedo se siente de la cintura para abajo. Ojo, tengan esto muy claro que quiero que se lo aprendan muy bien. El miedo se siente de la cintura para abajo. ¿Por qué? Porque si yo me paralizo es porque tengo toda la energía en mis piernas. O si yo necesito correr, necesito que toda la sangre vaya a mis piernas para yo poder huir, porque tengo miedo. Pero acuérdense que nosotros tenemos muchos miedos imaginarios. Entonces empieza que pasa el miedo, hay miedos reales y hay miedos imaginarios. Si a mí me hacen un robo, yo me paralizo y entrego todo o salgo corriendo. Entonces, ¿qué pasa? Después de que pasa el miedo, yo digo, ay, palidecí. ¿Por qué palidecí? Porque toda la sangre se bajó a mi tren inferior a permitirme correr para huir. ¿Y por qué me quedan temblando las piernas? Porque precisamente esa es la parte que se nos activa con el miedo. ¿Y por qué el corazón me late a 1000? Porque
El corazón necesita bombear más sangre y más oxígeno para poder llevar toda esa fuerza al tren inferior. ¿Les queda bien claro? Miedo de la cintura para abajo. ¿Sí? ¿Qué utilidad tiene el miedo? ¿Qué utilidad tiene el miedo? El miedo es importantísimo para la supervivencia. Si no tuviéramos miedo, no le tiraríamos a los carros, nos atravesaríamos la calle, nos seguiríamos derecho por un precipicio. Entonces, la principal función del miedo es protegernos, precaución, prevenir y todo lo de distinguir peligros. ¿Ok? Entonces, el miedo es importantísimo. Miren la importancia del miedo. Eso es supervivencia. Uno trata siempre de salvar su vida. ¿Y cómo lo hace? O corriendo o huyendo. ¿Estamos de acuerdo con el miedo? Bueno, ¿qué limitaciones tiene el miedo? El miedo cuando es crónico nos puede volver muy inseguros. Desconfianza, inseguridad, nos puede volver personas con parálisis y personas muy impacientes. Las personas con miedo se vuelven muy impacientes porque quieren que todo se les resuelva ya, porque acuérdense que el miedo va acompañado de la ansiedad, miedo a futuro. Los pensamientos de miedo son de futuro, entonces no voy a ser capaz, no voy a poder, no lo voy a lograr, cuando ya son mentales. ¿Listo? Entonces, ojo con las limitaciones. ¿En qué momento están los pensamientos del miedo? Temporalidad de los pensamientos del miedo, futuro. Futuro total. O sea, démonos cuenta cuando estemos por allá pensando en que eso no lo voy a lograr o que eso no va a suceder o cuando eso llegue me va a morir de susto, yo no voy a ser capaz y volvamos a la hora. Estamos con miedo, nos estamos generando ansiedad. Entonces la temporalidad que ahí ven el letrerito temporalidad es futuro. ¿A qué se desplaza el miedo? ¿A ustedes les ha pasado que los asustan? ¡Bo! Y uno, ¡ay! ¡Bo! ¿A qué se desplaza el miedo? A rabia. El miedo normalmente se desplaza a rabia. Entonces a veces pensamos que tenemos mucha rabia y lo que tenemos en el fondo es un miedo terrible. Ojo, que aquí es donde están las trampitas de las emociones. Y cómo se distorsiona el miedo. Muchas personas tratan de hacerse invisibles para que no las vean porque tienen mucho miedo. La otra distorsión es el perfeccionismo. Las personas perfeccionistas tienen mucho miedo a fracasar. Ojo, el perfeccionismo es miedo. Qué belleza entender eso. Volvámonos personas fluidas, normales, que fluimos con lo que suceda. No busquemos la perfección. La perfección no existe. Entonces, y nos podemos volver mentirosos, nos podemos volver que ocultamos cosas, nos podemos volver que decimos sí a todo y no somos capaces de decir que no. Entonces, hagan un resumen del miedo. Se siente normalmente de la cintura para abajo, aunque hay taquicardia, pero normalmente palidecemos. ¿Y por qué de la cintura para abajo? Porque necesitamos correr y huir para salvar nuestra vida. La utilidad es supervivencia, es planificar, es prevenir sucesos. Y la temporalidad es futuro. Los pensamientos de miedo están a futuro y se desplaza normalmente a rabia. Observen cuando tengan rabia que no tengan por ahí un miedo oculto. Y las distorsiones y los comportamientos negativos, ya se los dije, es perfeccionismo y todos estos. Quiero que les quede muy claro el miedo porque vamos a ver la rabia. La rabia tiene una característica muy bonita, se siente de la cintura para arriba. Yo no sé, en este momento van a decir, claro, cada vez que yo tengo rabia me pongo rojo, en cambio cuando tengo miedo palidezco, ahí me van entendiendo. La rabia se siente de la cintura para arriba, la cara se nos pone roja. Inmediatamente sentimos que todo se nos sube. Uno dice, se me subió todo y no pensé. Yo dije de todo lo que tenía para decir y no pensé y en ese momento de rabia no pensé. Ojo, que la rabia es la emoción que más tenemos que regular, en la que tenemos que estar más presentes, en la que más mindfulness tenemos que hacer. Entonces, la rabia, ¿qué pasa? Llega y se trepa. Entonces, la cara se nos pone roja. A uno le dicen, ¿estás bravo? Y uno no. Y uno con esa cara fruncida, bueno, ojo, la mandíbula se nos tensa. Todos los músculos de los hombros se nos ponen tensos. Y normalmente las manos. ¿Por qué? Porque la función de la rabia es poner límites.
es poner límites, es que no abusen de mí, es que las personas tengan una distancia donde no me intervengan en mi mundo personal. Entonces está muy bien sentir una rabia moderada, un poquito que haga me respeten, que tengan respeto hacia mí, pero la rabia se nos descontrola tanto que se nos sube a la cabeza y nos bloquea todo el lóbulo prefrontal. Y con rabia decimos hasta de que se va a morir la otra persona. Entonces, mucho ojo. Cuando sintamos que se nos está subiendo todo para las manos, para la cabeza, para las articulaciones, para la articulación temporomandibular, apretar esa mandíbula, ojo, ahí es donde más tenemos que hacer el pro, parar, respirar y observar realmente qué está sucediendo afuera, si es mi interpretación o si realmente está sucediendo algo de irrespeto hacia mí. ¿Qué pasa? Yo no sé si se acuerdan de un video que hubo una vez de una pelada que pararon los azules. A esa pelada es el típico caso de rabia. La pararon los azules y ella empezó a pegarle al azul. Miren, manos, lo primero, rabia, defensa, manos. Le tuvieron las manos y empezó a pegarle con la cabeza. Entonces, y después le tuvieron la cabeza y empezó a morder. Son todas las manifestaciones de la rabia. Cuando un niño en guardería empieza a morder, empieza a pegar, o empieza, cuando es patadas, miren tan bonito, cuando es patadas tiene miedo, uno que cree que no, y es puro miedito que tiene en las piernas. Y cuando es puños, mordiscos y cabezazos, es rabia. Es pura rabia guardada, no necesariamente es rabia que tenga de sus padres o de la casa, es rabia que trae ancestral. Nosotros las emociones las traemos ancestrales. Entonces, mucho ojo con la rabia, respiren, tengan mucha regulación emocional con la rabia. ¿Cuál es la utilidad de la rabia? Como les dije, poner límites. Cuando alguien está sobrepasándose conmigo, miren que yo inmediatamente lo que hago es pare ahí, hasta aquí van mis límites, hasta aquí permito y pare ahí. Por eso se nos activa el tren superior y por eso se nos activa toda la mandíbula porque es para hablar, para expresar que nos respeten. Pero como ella se sube y nos nubla todo el pensamiento, quedamos vueltos nada después. Le decimos a la persona hasta de que se va a morir y quedamos vueltos nada. La temporalidad, ¿en qué momento siento yo la emoción? ¿Qué pensamientos hay? En este momento, mejor dicho, ni pienso. La temporalidad es presente. Rabia es presente. Que me estoy conectando de pronto con un suceso del pasado y eso fue lo que me enganchó en la rabia, puede ser. Pero los pensamientos en ese momento son presentes. Yo casi ni pienso. Ojalá nos demos cuenta qué vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Porque en esos momentos se puede acabar una relación, en un momento de rabia. ¿A qué se desplaza? ¿Cómo quedan ustedes después de una rabieta? Vueltos nada. Se desplaza a tristeza. Mucho ojo que es importantísimo entender esto. A veces estamos súper tristes, amanecemos súper tristes y es que el día anterior tuvimos una rabia horrible y no la supimos movilizar. No la tragamos y se nos desplazó esa emoción a tristeza. Esta clase a mí me encanta porque van a decir, claro, yo tuve una rabia la semana pasada y estuve súper bajita el resto de la semana. No la supe mover. Entonces la rabia se desplaza a tristeza. ¿Y qué distorsiones? Ojo con la violencia. Ojo con la hipercrítica, la intolerancia. La rabia nos vuelve autoritarios y nos vuelve, pues nos puede volver acosadores. De rabia empezamos a acosar a las otras personas, pero mucho ojo, violencia, mucho ojo. La rabia puede pasar a violencia y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Ahora se está presentando mucho la violencia intrafamiliar y es que lastimosamente con las personas que más amamos es con las personas que más bravos y más groseros nos volvemos. Vamos a darnos cuenta. Vamos a darnos cuenta qué miedo tenemos con las personas que amamos que se nos está convirtiendo en rabia. Acuérdense que el miedo de se desplaza a rabia. A veces son miedos de que no hagan lo que yo quiero, a veces son miedos de que no estén actuando como yo quisiera que actuaran y nos volvemos personas rabiosas, cantaletosas, regañonas. Mucho ojo, miren, la rabia se la recomiendo impresionante. Se la resumo en un segundo para que no nos coja la noche, que este tema de hoy es muy rico. La rabia se siente de la cintura para arriba. Nos ponemos rojos, apretamos los puños, apretamos la mandíbula. Toda la sangre se nos sube para poner defensa, para mecanismo de defensa. Tenemos mucha energía. Las manos se nos ponen la piel caliente, tenemos mucha tensión muscular y la respiración se nos agita. Tenemos una respiración muy agitada.
Eh, la utilidad, defender nuestros derechos, poner límites, afrontar peligros, decir no, hasta aquí. Miren que la rabia es muy importante sentirla. Las mujeres que son violentadas son mujeres permisivas, son mujeres pasivas, son mujeres que permiten que les peguen, permiten que las agredan. ¿Y por qué permiten? Porque supuestamente las aman y las están cuidando. Y no, vamos a poner límites. Igual los hombres, hay hombres que también los agreden. Entonces, mucho cuidado. Esto no tiene sexo, la violencia no tiene sexo. Vamos a cuidarnos mucho de pasar por ahí. Eh, la temporalidad es presente, acuérdense que uno ni piensa, es en este momento, y cuidémonos de la violencia, de la intolerancia, de la hipercrítica y del acoso. ¿Ok? ¿Les queda bien clara la diferencia entre miedo y rabia? Miedo de la cintura para abajo, nos paralizamos y corremos, y es supervivencia. Rabia de la cintura para arriba, y es un mecanismo de defensa para parar. Perfecto, vamos súper bien. Tristeza. Después de que yo libero energía, acabo con todo lo que hay, digo hasta de que se va a morir esa persona y muevo toda esa energía, yo quedo súper bajita. Por eso la rabia se desplaza a tristeza. No siempre, o sea, la tristeza es una emoción primaria y puede surgir en un momento de pérdida. La tristeza está muy asociada al duelo, a la pérdida de un ser querido, a la pérdida de una relación, a cualquier pérdida. La tristeza generalmente es un duelo y la importancia de la tristeza es que sin ella no haríamos duelos. Sentirse triste es importantísimo. Tener un momento para sentir mi tristeza, para conectarme con ella, para permitirme estar triste, es muy importante. Yo necesito hacer un duelo de algo. Y recuerden que un duelo tiene etapas. Un duelo tiene un montón de etapas. Primero niega uno la pérdida, después le da rabia por la pérdida, al final la acepta, pero después de pasar un montón de etapas. Entonces, sentir esta tristeza y aprender a manejar ese duelo es importantísimo en el ser humano. ¿Cómo se manifiesta la tristeza? Normalmente hay un nudo en la garganta, hay opresión en el pecho, la voz es bajita y hay falta de energía. Miren, una persona triste es así, encogida. ¿Por qué es encogida una persona triste? Porque si se acuerdan, si alguna vez han oído hablar de la energía en el cuerpo, toda nuestra energía entra por la zona del ombligo. Nosotros nos conectamos con la mamá por el cordón umbilical y ahí queda nuestro chi o como lo llaman los orientales o nuestra base de energía. Cuando uno va poniéndose triste, acuérdense que la rumiación de la tristeza, esa añoranza, ese recuerdo, ese no lo tengo, lo perdí, toda esa rumiación que mantenemos nos roba más glucosa que hacer ejercicio. Va acabando con nuestra energía y la energía se va agotando por toda esta zona del ombligo, que es donde está nuestra energía vital. ¿Qué pasa? La persona se va encogiendo para poder guardar el poquito de energía vital que le queda. Ustedes van a ver una persona triste en la cama encogidita y así arrinconadita, como en posición fetal. ¿Qué está haciendo esa persona? Está guardando el poquito de energía que le queda para sobrevivir. Miren, se mueren la gente de tristeza, se nos va la energía vital. No tenemos la energía para pararnos de una cama y la gente de tristeza se muere. O sea que la tristeza es una emoción importantísima. Nos sirve para hacer duelos, pero ojo, ojo con la tristeza, así como les advertí de la rabia, que no se me vayan a dejar llevar de mucha rabia, que la aprendan a regular. Igual les digo con la tristeza. Des en cuenta el motivo por el que están rumiando. Si ya lo perdieron, lo único que hay que hacer es aceptar. Y acuérdense que aceptar es distinto a resignarse. Yo creo que ya se los expliqué una vez pasada. Entonces, ¿qué pasa con la tristeza? Que la tristeza nos pone a lamentarnos, a llorar, a recogernos, a aislarnos y a interiorizarnos. ¿Cuál es la utilidad de la tristeza? Es importantísima, asumir un duelo. Si tú no asumes pérdidas, si tú no sientes tristeza, no buscas ayuda, si tú sigues normal después de una pérdida, todo el mundo te va a mirar como, ¿eh? ¿Y a este qué le pasó?
¿A dónde se le fue la tristeza? Este no está cayendo en cuenta, este está buscando salidas, buscando otras cosas para no sentir tristeza. Y tarde que temprano esa tristeza sale. Si no sale como tristeza, como emoción, sale después como enfermedad. La enfermedad que más manifiesta la tristeza son las enfermedades del tronco superior para arriba, o sea, la bronquitis, las gripas. ¿Por qué? Porque dicen que son lágrimas no consumidas, no utilizadas. Entonces, que todas esas lágrimas se acumulan como bronquitis, neumonías, gripas fuertes y todas esas tristezas. Eh, Otra cosa muy importante de la tristeza es que nos hace reflexionar y nos ayuda a curar las heridas. La tristeza es muy importante, miren, no le tengamos pereza a las emociones. Yo estoy tratando que con este webinario de hoy las abracen y les digan gracias por existir. Bueno, las limitaciones, el desinterés, la apatía, nos volvemos muy bajitos y podemos llegar a depresión. Ojo, que así como el miedo nos lleva a la ansiedad y a la crisis de pánico, la tristeza nos lleva a la depresión. Y acuérdense, hay personas que me dicen, Anita, yo tengo ansiedad y depresión a la vez. Es que acuérdense que las emociones caminan. Entonces la ansiedad, ese miedo, no lo manifiesto como rabia y se me va para tristeza. Y voy haciendo una ansiedad con depresión. Mucha gente es tratada por ansiedad y por depresión y son las dos emociones. No acepto que estoy así, no acepto, quiero mi pasado, pero a la vez quiero un futuro diferente. Entonces eso se va volviendo una mezcla de emociones que por eso le dedicamos un solo webinario a que las aprendan a distinguir. ¿Qué temporalidad tiene la tristeza? El pasado. Mi pensamiento siempre está en pasado. Yo siempre estoy añorando lo que tuve, lo que perdí. Siempre es si yo tuviera, si yo pudiera, si yo quisiera, si yo otra vez pudiera tener esto. Pasado. Y acuérdense que lo pasado ya pasó. Por eso mindfulness trabaja tanto la depresión como la ansiedad. Porque si estoy ansioso, me doy cuenta que estoy por allá al futuro y vengo al presente. Si estoy muy triste y deprimido, me doy cuenta que estoy en el pasado y vuelvo al presente. Tristeza, pasado. ¿Qué distorsión hay? Yo creo que la distorsión más difícil de manejar en una persona que se mantiene triste es el victimismo. La persona triste se vuelve víctima y manejar una persona víctima es dificilísimo, porque entonces la persona víctima se desplaza a rabia. La tristeza tiene varios desplazamientos. La tristeza puede desplazarse a miedo cuando se prolonga, cuando estoy volviéndome depresiva, tengo miedo y ahí es donde entra la ansiedad. Y ahí me empieza todo mi proceso de ansiedad y depresión. Pero la tristeza, cuando yo me vuelvo víctima, cuando todo el mundo es el culpable de lo que a mí me pasa, cuando yo señalo a todo el mundo por lo que me está pasando, yo paso a rabia. Entonces los desplazamientos de tristeza pueden ser rabia cuando yo me vuelvo víctima o miedo cuando yo me empiezo a deprimir. La tristeza se desplaza a los dos. Mucho ojo con una tristeza mal manejada. Sientan su tristeza, lloren, aprendan a manejar, pero no se me queden ahí. Acuérdense que lo más importante es que están perdiendo energía, entonces busquen cómo recuperar esa energía. Abran los brazos, abran el pecho, enderécesen. Cuando estén caminando así muy deprimidas, muy tristes, enderécesen. La postura cambia la energía del cuerpo. Entonces, les resumo la tristeza. Manifestación, cuerpo se baja todo, la cara, lloramos, el cuerpo nos cierra, nos vamos en coca, caminamos riendo. La utilidad, asumir peso, pedir ayuda. Muchas veces, en momentos de tristeza, llegan las canalizaciones más lindas. Se escriben los poemas y se escriben las canciones más lindas. Entonces, mucho ojo que cuando estamos tristes nos podemos conectar con nosotros mismos. La temporalidad es pasado. Casi siempre estoy pensando en lo que perdí, en lo que no tengo, en lo que añoro, ¿cierto? Añoranzas, todo esto, y se desplaza. Si soy muy víctima, se desplaza rabia y culpo a todo el mundo de mi tristeza. O si tengo miedo, puedo pasar a depresión. ¿Ok? ¿Les queda bien claro? Bueno, y mucho ojo con el victimismo. Es la que más les advierto, porque la tristeza también puede traer que yo me vuelva incapaz, indefenso, indeciso, me puedo bloquear, pero igual la más difícil de manejar es la víctima. Y la persona víctima es un robo de energías.
A la persona que se vuelve víctima, que todo es maluco, que todo es malo, que todo el mundo le hace, que todo el mundo es el culpable de su tristeza, a esa persona se va quedando sola. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, pero es que nada le gusta con todas las cosas lindas que tiene para mirar a su alrededor y no las ve. Y esa persona se va robando la energía de las otras personas. Listo. Llevamos muy claro miedo, rabia y tristeza. Vamos a pasar a alegría. Bueno, alegría supuestamente es la mejor emoción. ¿Por qué? Porque es la que mejor se siente en el cuerpo, pero no es que sea la mejor, es la que mejor se siente en el cuerpo. Acuérdense que ninguna es buena ni mala. Son agradables o desagradables. Las otras tres no son tan agradables. La alegría sí es agradable. Entonces la alegría, la manifestación, nos abrimos. Al contrario de la tristeza, con la alegría todo se abre. La energía se abre, mi cara se abre, mis ojos se abren, mi boca se abre, o sea, abrazo, brinco, estoy absolutamente, se me nota inmediatamente en la cara, en mi actitud. En vez de la tristeza que se las expliqué que es así, yo me vuelvo amplio, grande, quiero abrazar a todo el mundo. La utilidad, relacionarnos. Los seres humanos necesitamos de la otra persona para vivir, necesitamos del otro para relacionarnos. Entonces, yo voy a un partido de fútbol, yo soy del Nacional, no conozco al Feranito que está al lado, pero mete gol mi equipo y yo lo abrazo y nos volvemos súper amigos y salimos y celebramos. Esa es la empatía que se genera con la alegría. La alegría sirve para relacionarnos, sirve para nutrirnos, para crecer, para desarrollarnos, para hacer vínculos sociales. La alegría nos lleva a ser más creativos, a descubrir cosas, a participar en cosas, a motivarnos. Listo, la alegría es muy bonita. Pero, ¿qué limitación tiene la alegría? Ojo, nos volvemos muy dispersos. La alegría hay que saberla regular también. Ninguna emoción es muy buena alta ni ninguna emoción es muy buena bajita. Todas debemos estar en equilibrio. Por eso la clase entrante va a ser regulación emocional. Entonces, ¿qué pasa con la alegría? Nos volvemos dispersos, nos desenfocamos, nos perdemos el rumbo, perdemos la ruta, nos volvemos con un optimismo mal infundado, nos ponemos a gastar en exceso y a forzar nuestra máquina. Ojo, que esas son las limitaciones inconvenientes. Yo en estos casos, cuando doy clase, enseño un poquito aquí en la alegría, el éxtasis y la euforia. Las personas que tienen un diagnóstico de bipolaridad tienen etapas muy altas de euforia y de éxtasis y caen muy fuerte y caen a épocas muy fuertes de tristeza. Por eso se llama bipolar porque están en los dos polos. Los seres humanos que tenemos ciclotímicos, que somos un ciclo normal y en un día pasamos por estadios de tristeza, de rabia, de alegría y de miedo, son normales, pasamos por esos estadios, al momentico nos dan una noticia, estamos felices, al ratico nos dicen que no era real y nos ponemos tristes, al momentico otra persona hace un comentario que me choca y me da rabia. Eso es un ser humano en un día normal. Caminamos por todas las emociones. Acuérdense que las emociones son de corta duración. Lo que nos quedamos ya rumiando son los sentimientos. Entonces, ¿qué pasa? Con la alegría, mucho ojo. Porque si es una alegría desbordada, nos vamos para el éxtasis y la euforia. Y como el sistema nervioso central se acostumbra a eso y que es tan rico y produce un montón de endorfinas en el cerebro cae. Por inercia todo lo que sube cae y después buscamos cosas externas para volver a generar esa alegría. Y ahí es donde vienen las drogas, el trago, todas estas cosas que buscamos, las películas, los deportes en extremo, para buscar esa adrenalina y esas endorfinas. Entonces, mucho ojo, la alegría es muy distinta a la felicidad. Y les voy a contar qué diferencia hay, que a mí me encanta. La felicidad es un estado permanente del alma. La felicidad, así tú estés triste, puedes ser feliz. Así tú tengas miedo, tú puedes ser feliz. Y así tú tengas rabia, tú puedes ser feliz. Porque la felicidad es un estadio interno del alma. En cambio, la alegría son episodios cortos. Entonces, mucho ojo que confundimos la alegría con la felicidad. Y la felicidad solo se va consiguiendo haciendo un trabajo interno, conociéndome, reconociéndome, aceptando que soy un ser emocional, que si tengo rabia la siento, que si tengo miedo lo siento, sin juzgarme, y ahí vamos logrando la felicidad. Es un estado no plano, pero sí de equilibrio emocional.
Entonces ya les dije que las distorsiones son el exceso de confianza, nos volvemos muy orgullosos y arrogantes cuando tenemos exceso de alegría, no vemos la realidad como es y nos podemos gastar en exceso y volvernos muy osados y con falta de sensibilidad, porque pensamos que todo el mundo está disfrutando esa alegría que yo tengo y que nadie sufre. Entonces vemos a alguien sufriendo y no, usted es bobo, venga, pero ¿cómo está sufriendo si esto está muy bueno? Ojo, ¿en qué se desplaza la alegría en extremo? Como les dije, puede ser cuando en las fiestas vemos que la gente se emborracha, se exalta demasiado, pasa a rabia. Entonces terminamos con exceso de estímulo del sistema nervioso central y la alegría puede pasar a rabia, a peleas. Acuérdense que en las fiestas a las 3 o 4 de la mañana todos salimos volados porque ya van a pelear. ¿Y qué pasó? Ese exceso de energía en el cerebro lleva a, todo se sube y empezamos a pelear. O a depresión al otro día de un exceso de alegría, de un exceso de una euforia, el cerebro baja tan fuerte, el sistema nervioso central baja tan fuerte que nos lleva a lo que llamamos tristeza post exaltación o guayao, que lo podemos llamar también guayao. Y es una pues cuando tomamos, cuando no tomamos es normal, o sea, pero es que yo estoy hablando ya de una exaltación que se busca con medios externos. Entonces, estas son las emociones. Las emociones caminan. Miren que el miedo pasa a rabia, la rabia pasa a tristeza, la tristeza puede pasar a miedo o a rabia, la alegría puede pasar también a miedo o a rabia. Somos seres emocionales. Amemos nuestras emociones. La alegría es muy importante para conseguir amigos, para empatizar, para tener relaciones. La rabia para poner límites. El miedo para supervivencia y la tristeza para elaborar duelos. El miedo se siente de la cintura para abajo, la rabia de la cintura para arriba, la alegría nos roba la energía la tristeza nos roba la energía y la alegría nos llena de energía. Espero que les haya quedado muy claro este resumen de las emociones, porque la idea es que cada emoción es una guía, es aprender a reconocerla en mí. Yo les di cosas muy generales y por eso les puse la meditación para que cada uno se diera cuenta cómo la sentía. Pero ahora en adelante se van a empezar a observar, autoobservar. Mm, las emociones son oportunidad de crecimiento, nos llevan a desarrollo personal. En vez de enemigas, identifíquelas, ámelas, recíbalas y lo más importante, sea muy consciente de ellas, que ellas no te dominen, que tú seas capaz de darte cuenta qué emoción tiene y cómo la estás manejando.